Saludos estudiantes, vamos a continuar con el BAN y el TIR. Tenemos aquí nuestro Excel que les voy a enviar para que ustedes puedan trabajar no solo en esta materia, sino en otras asignaturas. Tenemos dos proyectos, aquí tenemos el proyecto A y el proyecto B, nombre del proyecto. Y aquí tenemos una tasa de descuento de la inversión. En este caso, vamos a tener una tasa de descuento vamos a utilizar la misma para el proyecto A que para el proyecto B, para poder ver cuál de los proyectos es el más rentable o el que mejor se ajusta a las proyecciones que queremos realizar. Muy bien. La cantidad de años tenemos 4. Por tanto, tenemos años, el año 0, 1, 2, 3, 4. En este caso, tenemos una inversión inicial, el año 0, de 600,000. Nosotros en nuestra fórmula hemos visto que cuando desembolsamos dinero, cuando es nuestra inversión, entonces tenemos que colocar el signo negativo. Tenemos 600,000 para el proyecto A y 600,000 para el proyecto B. Excelente. Los flujos de fondo sabemos que viene de la diferencia entre los cobros menos los pagos, o en otros textos, los ingresos menos los gastos. Muy bien. El primer año tenemos como flujo neto, también se llama flujo de fondos, tenemos 50,000. Segundo año, 140,000, tercero, 235,000 y cuarto, 235,000. Excelente. Ahora, en el proyecto B, vemos que la diferencia con el proyecto A, que tenemos un mayor flujo. Tenemos 150,000 el primer año y el proyecto A nos daba solamente 50,000. El segundo año, 140,000, igual que el A. El tercer año, 235,000 y 235,000, igual que el A. Entonces, cuando realizamos una suma de nuestros flujos, desde el año 1 hasta el año 4, vemos que tenemos unos flujos de 660,000. Y cuando sumamos los flujos de el año 1 hasta el año 4 del proyecto B, tenemos 760,000. Muy bien. La diferencia entre el flujo total del proyecto A menos la inversión es 60,000. Fantástico. Y la diferencia de 760,000 menos la inversión inicial es 160,000. Hasta aquí podemos ver, ¿sí?, que nuestros flujos son mayores que nuestra inversión. Aquí con 60,000, aquí con 160,000. Pero nosotros sabemos que en la fórmula del BAN existe una tasa de descuento. Quiere decir que voy a descontar estos flujos. Estos flujos, tal como hemos visto en el caso, la primera clase que hicimos del BAN y el TIR, dijimos que se van descontando un año, 2 años, etc. Por tanto, cuando nosotros realizamos el BAN, vemos que el BAN es negativo. Es negativo de la primera opción. ¿Qué quiere decir? Del proyecto A tenemos un importe de menos 74,000. ¿Qué quiere decir? Que nuestro BAN es negativo en comparación a el proyecto inicial y con esta tasa de descuento. Bien, hasta aquí vamos bien. El TIR en este caso me está saliendo 3.25. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta tasa, con estos flujos,
tengo una tasa de retorno del 3%. ¿Correcto? Muy bien, a una tasa del 3%. En cambio, en el proyecto B, a la misma tasa de descuento, con estos flujos, tengo un VAR positivo de 18.198. Y con estos flujos tengo un TIR de una tasa interna de retorno del 9.23%. Y lo único que hicimos para poder obtener estos resultados, fíjense, es cambiar el flujo de fondos. Fíjense, de 50.000 a 150.000. O sea, aquí tenemos dos variables muy importantes para encontrar el VAR. Una, los flujos de fondo y la tasa de descuento. Entonces, si nosotros modificamos, por ejemplo, si aquí modificamos nosotros a 10, la tasa de descuento, fíjense que tengo un VAR ya negativo. Tengo un VAR negativo. ¿Qué quiere decir? Que a esta tasa de descuento voy a tener un VAR negativo en ambos proyectos. Ajá, entonces la tasa de descuento es muy importante. Genial. Como ya tenemos los resultados, ustedes, todo esto está con fórmulas. Ustedes ya pueden, ¿sí? Pueden ver en el Excel que les voy a enviar la fórmula del VAR, la fórmula del TIR, ¿sí? Que tenemos para que ustedes puedan desarrollarla. Muy bien. Entonces, para utilizar este Excel, les voy a explicar dónde tienen que colocar los datos y qué es lo que nos va expresando el Excel. Bien, entonces, aquí vamos a colocar nosotros, para empezar, punto número 1, la tasa de descuento. Aquí colocamos la tasa de descuento. En este caso, este proyecto, o sea, este Excel nos está dando para un proyecto de 4 años. ¿Qué pasa cuando sea un proyecto de 5 años, 6 años, etcétera? Entonces, lo que tengo que hacer es insertar aquí más columnas y aquí puedo aumentar entonces los años, que sea 5, que sea 6, 7, etcétera. Pero siempre tengo que tener en cuenta una cosa, tengo que saber que, por ejemplo, estos flujos de fondo, estos flujos de fondo que están aquí, pues voy a tener que ir al año 6, al año 7, etcétera, y tengo que fijarme los datos, o sea, en realidad la fórmula. Fíjense la fórmula aquí, cuando arrastro, cuando quiero insertar más años, entonces siempre tengo que tomar en cuenta este rango de flujo de fondos, en el cual si este estuviera aquí, entonces no me estuviera tomando este flujo de fondos. Entonces siempre tengo que darle una vista a qué rangos me está tomando la fórmula. En este caso, por ejemplo, aquí en el rango no me está tomando los 15.000. Entonces, aquí estuviera algo mal, ¿sí? No me está tomando esto. En cambio, en el anterior, ¿sí? En el anterior que hemos visto, sí me estaba tomando todo el rango, ¿sí? Fíjense, me estaba tomando un rango mayor. Excelente. Bueno, ya les he explicado los años cómo ustedes lo van a poder realizar. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Entonces, los años ustedes los pueden incrementar, tal como les he mostrado. Excelente. Los flujos de fondo también. Fíjense las fórmulas que estén en los rangos que ustedes van a añadir. Fantástico. Ahora, este era el punto número 1, la tasa de descuento, los años que ustedes van a ampliar, ¿sí? Si van a querer más de 4 años, etc. Los flujos de fondos sabemos que viene directamente de la diferencia entre cobros menos pagos. Aquí viene directamente la diferencia. Fantástico, ya tenemos esto. Recordemos que la inversión inicial, ¿sí? Si ponemos nosotros positivo, pues fíjense, nos va a salir un error. Aquí nos va a salir un error. Entonces tenemos que poner en forma negativa, o sea, tenemos que poner un signo menos por delante.
menos 600.000 que era. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que necesitamos el signo menos para poder, para que el sistema pueda trabajar. Muy bien. Entonces ya tenemos ese punto. Fantástico. Otro punto a tomar en cuenta. ¿Qué es estos 5% del plazo fijo del banco? Simplemente es un porcentaje que me ayuda a determinar si en el banco me ofrecen por 4 años, por este dinero, por los 600.000, 5% a plazo fijo, y en el mercado, ¿sí? O en el proyecto, solamente puedo tener un 4%, ¿cuál ustedes preferirían? ¿Van a preferir una inversión en la cual no sabrían los resultados? ¿Por qué? Porque aquí nos saldría que un banco es positivo, etcétera, pero en la vida real puede ser que el negocio funcione o no funcione, etcétera. Entonces, si el banco te está ofreciendo un 5% y tu proyecto solamente un 4%, entonces ¿sí? Preferiríamos colocar ese dinero a plazo fijo. Entonces, aquí simplemente lo que nos está marcando es cuánto nos ofrecería el banco con esta inversión inicial a un plazo fijo, ¿sí? Nada más, no tenemos que mover, no tenemos que tocar esto. Es simplemente como un ejemplo, como algo de cuánto sería una tasa de rendimiento del banco. Nada más. Bien. Entonces, aquí ya hemos visto la tasa de descuento, hemos visto los flujos, etc. Fantástico. Con esta operación, con lo que nosotros hemos colocado los datos, automáticamente vamos a tener nosotros un banco, nos lo va a sacar directamente el banco del primer proyecto más el segundo proyecto. También nos vamos a tener la TIR con la fórmula que vamos a tener en el Excel, muy bien, y con el TIR del segundo proyecto. Fantástico. Entonces, vamos a ver lo que nos dice aquí las decisiones. Aquí nos dice decisión de realizar los proyectos versus no hacerlos. Vamos a comparar el TIR y el BAN del mercado. El TIR y la tasa normal. ¿Sí? Genial. Aquí me dice, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta que aquí hay una fórmula, no tenemos que modificar esto. Me dice, no me conviene invertir en A, conviene invertir en el mercado. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno, la tasa interna de retorno es 3.25. Entonces, en el mercado, si tengo una inversión que tuviera mayor a la tasa interna de retorno, porque me está comparando la tasa interna de retorno con una inversión en el mercado, en este caso sería del 8%, entonces me dice, este proyecto, el proyecto A, te da solamente una tasa interna de retorno del 3.25%. Entonces no te da, es menor que 8, invertir en el mercado, más o menos, ¿sí? Me dice, conviene invertir. Ahora, vamos a ver lo que es el proyecto B. El proyecto B me dice, me conviene invertir en B, en el proyecto B, dado que la tasa de rendimiento es 9%, o sea, dado que la tasa interna de retorno es 9%, y en el mercado, ¿sí?, es del 8%. Bien, entonces esa sería una manera de expresar lo que me está dando como pautas en las decisiones a realizar. Muy bien. También tenemos lo que es la comparación entre los dos proyectos, entre A y B. Y me dice, entre proyectos, aquí va a comparar el banco. Me conviene invertir en B, es el proyecto B, ya que su BAN es mayor a A, ya que el BAN es mayor a el proyecto A. Y así me va comparando entonces los proyectos del BAN y me va viendo cuáles serían las decisiones para, para la tasa de inversión, para la tasa interna de retorno.
¿correcto? Muy bien, fantástico. Ese es el Excel que les voy a enviar. Entonces ustedes ya tienen este Excel que puedan trabajar. También tenemos en este Excel una ayuda. Tenemos un Bandientir mensual, ¿sí? En este caso tenemos dos proyectos, puede ser mensuales y en los flujos de fondo, y una tasa interna de retorno y un BAN de periodos irregulares. ¿Qué quiere decir? Que aquí los dos anteriores pues tenían una tasa de descuento igual para los dos proyectos, y en este caso aquí tengo una tasa de descuento, tasa de interés de distintos periodos. Muy bien, eso también ustedes tal vez en algún momento lo pueden utilizar. Muy bien, chicos, con esto hemos visto el Excel que quería mostrarles.